Bueno, estamos con Alberto Acosta Garbarino, ya un hombre muy conocido, columnista del diario Última Hora de Ende, en fin, un polemista, un hombre que aporta ideas. Qué importante en este desierto político que haya gente que pueda, en este desierto, en esta oscuridad, alguien que traiga luz y que trate, aunque sea en el desierto, de sembrar ideas. Alberto, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y para conversar contigo. Bueno, mira, ganó Milei le llama por teléfono a Bolsonaro, habla con Bolsonaro, él dice que Lula es corrupto. Lula, el actual presidente del Brasil, el ex canciller Amorim, le dice pidan disculpas o si no nos vamos a la transmisión de mando. Daría la impresión de que algunos festejan, vamos a hacer 3 contra 1, digamos, pero uno solo es el 70% de toda la torta, ¿verdad? Esto no quiere decir que yo esté haciendo un comentario brasileñista, es la realidad. ¿Cómo se va a manejar Mercosur? Porque ya la calle Pou, con 3 millones de habitantes, dijo yo quiero negociar con China continental. Milei dice que todo el mundo va a negociar, aunque dice que con China iba a romper relaciones porque es un país comunista. Y Paraguay, que es un país abierto de por sí. ¿A dónde, qué escenario se nos presenta en el Mercosur con la irrupción política de Javier Milei? Bueno, yo creo que hay que separar lo que se dice en campaña electoral de lo que se puede hacer gobernando, ¿verdad? Y lo que dijo Milei en campaña electoral, dijo muchas cosas que ya se está viendo, ya se vio en la segunda vuelta, cómo se fue moviendo, intentando moverse más hacia una posición más pragmática. Y ahora que llegó a la presidencia, claramente la realidad te impone, ¿verdad? Hablando un poco de Brasil y Argentina. Brasil es el principal destino de las exportaciones argentinas. ¿Cuánto por ciento de la exportación argentina va a Brasil? Y hoy va, te diría exactamente, de la exportación va como un 15% Brasil, más que China. O sea, el primer mercado del producto argentino. El primer mercado de Argentina es Brasil. Le sigue China y después Estados Unidos, ¿verdad? O sea, que haber dicho que Lula es corrupto no... Ese es un primer punto del lado argentino, diríamos. O sea que, pero decir que un presidente le trata al otro de corrupto, digamos... Porque hay una suerte de política exterior facciosa. Hoy en día no son los estados los que disputan, sino grupos interiores. Uno está a favor, el otro está... Petro salió en Colombia y dijo un disparate, el otro dice... Bueno, pues te digo, ellos pueden decir lo que quieran, dicen muchas cosas en campaña electoral. Ahora ya es presidente. Y ahora tiene la realidad que tiene un país al lado, es el 70% del Mercosur, 74% del Mercosur, y es el principal destino de las exportaciones argentinas al mundo, más que China y más que Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, trigo, por ejemplo, le compra muchísimo Brasil a Argentina. Y por otro lado, si vos te pones del otro lado, del lado brasilero, que pueden estar muy ofendidos por lo que dijo Milei, en la práctica también es al revés. O sea que Argentina para Brasil es un mercado de exportación muy importante. No es el primero. El mercado más importante de Brasil es China, casi el 40%. Materias primas. Materias primas. Esa es la aclaración que creo que es buena que estás haciendo. Primero China, segundo Estados Unidos, tercero Argentina, en ese orden. La diferencia es que Brasil exporta a China materia prima. Exporta carne, exporta soja, exporta hierro, petróleo, igual con Estados Unidos. Sin embargo, a Argentina exporta en gran parte productos industriales. Entonces, es el destino. Hoy Argentina es el principal destino de las exportaciones industriales de Brasil. O sea, la Fiespi de San Pablo. La Fiespi de San Pablo está interesada en conservar las relaciones con... Claro, yo que conozco bastante la Fiespi, te puedo decir que le cuidan mucho a Argentina, ¿verdad? Scioli, que es el embajador, y que parece que va a continuar como embajador, es un asiduo visitante de la Fiespi, ¿verdad? Yo creo que acá se va a aplicar lo que Itamaraty, vos creo que conoces bien también el tema. Itamaraty usa frases para definir política exterior. Y con Argentina tiene una frase que yo escuché hace mucho tiempo ya, que se llama paciencia estratégica. Sí. Paciencia estratégica. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia porque estratégicamente le conviene a Brasil tener buenas relaciones con Argentina. Tiene un comercio muy fluido, ¿verdad? Te vuelvo a repetir, la exportación industrial es muy importante. Y yo creo que se van a ir alineando los astros. Ya de hecho, Milei le envió a su canciller ahora a Brasil
a la futura canciller, diríamos, a la de Mondino, que fue a Brasil, llevó la invitación especial de Milei a Lula para que participe en la... O sea, está retrocediendo Milei. Está retrocediendo. Le invita especialmente. Ella dijo que Argentina no va a salir de Mercosur. De hecho, el 7 de diciembre, posiblemente se va a firmar el acuerdo con la Unión Europea. O sea que yo creo que el realismo político... O sea, digamos, la economía se va a imponer, a las preferencias personales. Sí, puede ocurrir de que muchas cosas que a nivel de presidente, que ayuda para facilitar cosas, no se den. Pero el comercio se mueve, ese comercio es demasiado fluido y están muy integradas las cadenas argentinas y brasileras. Decime una cosa, y nosotros los paraguayos que somos los más pobres del Mercosur, pues Uruguay tiene una economía más grande que la nuestra, tenemos que negociar Itaipú, tenemos que el anexo C, que no hemos avanzado nada en este año en eso, o por lo menos no se ha hecho público. No se ha hecho público, no sé, vos también hablaste varias veces del tema. ¿Cómo tenemos que jugar? Estamos volviendo a la década del 70, donde Stroessner, digamos, negociaba con Brasil acá, en paralelo negociaba con Argentina. En ese sentido fue un zorro, convengamos, Stroessner en estas negociaciones. ¿Cómo tiene que actuar la Cancillería paraguaya? ¿Cuál debe ser la política exterior paraguaya? Porque son, digamos, dos frentes que se pueden complicar. Claro. Bueno, mira, yo creo que Paraguay debería no meterse en pelea de perro grande, ¿verdad? Es un perro chiquitito que no debería meterse si hay pelea entre ellos eventualmente, ¿verdad? Yo creo que no es la misma situación de la década del 70, 60. Para tener una idea de tamaño nomás, año 1900, el Producto Interno Bruto, la economía argentina era el doble de la brasileña. 1950, era el doble. En 1900 era el doble. En 1950, 50 años después, ya eran iguales. Y en el año 2000 ya era 4 veces más grande Brasil que Argentina. O sea, hubo un periodo entre el 40, 50, 60, 70, en que había como una disputa de... Una rivalidad. Geopolítica, también militar. De hecho, las hipótesis del conflicto eran uno contra el otro. Muchos dicen que Yacyretá se construyó justamente a raíz de que se hizo Itaipú, y una de las hipótesis era de que Brasil podía levantar las compuertas y invadir, inundar toda la Argentina. Hasta Buenos Aires. Entonces era fundamental hacer Yacyretá como un etapón ahí para contener parte de esa posibilidad, ¿verdad? Entonces... Claro, esa es una hipótesis claro. Película sin romperla. Pero un tsunami interno iba a ser. Cuando te cuentan la gente que todavía vive, muchos tipo Juancho Moreno Rufineñi, te cuentan lo que disparó los Yacyretá fue la firma de Itaipú. No te olvides que Yacyretá comenzó a negociarse en la década del 20. Claro. Y no pasó nada, y pasó 20, 30, 40, varias décadas, hasta que Brasil firma con Paraguay Itaipú, y a los pocos meses Argentina firma Yacyretá y copia prácticamente el tratado. Sí. Es el mismo tratado, vos sabés mejor que yo eso. No, de hecho, hay una frase de Perón que Perón dice: firmen y después negocien. Y sí. Ahora, te pregunto, tres somos acá, Paraguay, Argentina y Uruguay, con criterios ideológicos convergentes, en donde uno nota de repente, por ejemplo, en Milei, una suerte de liderazgo doctrinario, hasta bíblico, vinculado al eje Estados Unidos-Israel. Paraguay está en la misma tesis, Estados Unidos, Israel. Uruguay creo que juega otro rol en ese sentido. Sí. La calle Pou creo que juega la apertura con China en todo caso. Sí. ¿Cómo ves vos el eje Estados Unidos-Israel como vector central de la política exterior paraguaya? Y bueno, es una realidad. Hoy en día eso viene de décadas atrás, y eso nos impidió hasta ahora tener relaciones con China, por ejemplo, que es la otra. Yo sería siempre partidario de que Paraguay juegue como juega Uruguay, ¿verdad? Lo más parecido a Uruguay, un país pequeño, no alineado buscando lo mejor que ventaja de ambas partes, ¿verdad? En ese sentido, económicamente hoy ya no son iguales Argentina y Brasil, hay diferencias importantes.
Yo creo que básicamente el desarrollo de Paraguay pasa básicamente por lo que escuché en el bloque anterior, por la integración a las cadenas industriales brasileñas. Paraguay tiene muchas posibilidades de crecer en los próximos años en un proceso de industrialización, pasando de su materia prima, la soja, la carne, a productos más elaborados. Y ahí tenemos posibilidades y nos estamos integrando. De hecho, la maquila creció muchísimo en los últimos años. Sí. Brasil es ¿Cuánto estamos portando de maquila? Más de 1.500 millones. Más de 1.500 millones de dólares. Vamos a superar la carne Y dentro de poco se va a superar la carne, que está también estancado, entre paréntesis. Entonces, desde el punto de vista económico, Brasil es lo más importante. Pero desde el punto de vista social, Argentina es muy importante. Claro. Y también desde el punto de vista logístico, ¿verdad? Finalmente. Claro. La hidrovía. La hidrovía está ahí, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar bien con los dos. Esa ¿Qué es la realidad. expectativa vos tenés de...? Cristina se peleaba, parece, con mucha gente. El kirchnerismo, digamos. Sí. Hubo un intercambio. Peña dijo, yo no le compro ni un auto usado a Massa. Peña apostó por Milei. Sí. Y salió bien, por suerte salió bien. Claro, pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué expectativa podemos tener los paraguayos de Milei con respecto al tema de la hidrovía, con respecto a una cantidad, o sea, pequeños problemas que tenemos con ellos? Mira, yo creo que yo tengo algunas, yo escribí algún artículo sobre el tema. Creo que si ganaba Massa se iba a complicar mucho más. Tanto la hidrovía, el tema ya se le está, ¿verdad? Ya un problema personal entre los presidentes, ¿verdad? En ese sentido, por suerte, ganó Milei. Y yo veo con él y con su equipo, ya con su alianza, porque está armando una alianza. Él creo que en ese sentido, el Milei está pasando del Milei ideológico, fanático, a un Milei bastante más pragmático. Más político. Más político, más realista también, ¿verdad? Y él no puede gobernar si no crea una alianza más importante. Hoy le está generando problemas esa alianza porque están entrando gente de otros partidos, desplazando a gente... está entrando la casta. Está entrando la casta, exactamente, ¿verdad? Lo que se tenían que haber ido. Se tenía que haber ido. Entonces, pero eso se sabía que así iba a ser, ¿verdad? Entonces, yo creo que en ese sentido, si uno de los que está cerca de Milei es Macri, evidentemente tiene una influencia importante en este nuevo gobierno. Y Macri tuvo un acuerdo con Cartes, recuerda el tema de Yacyretá. Y parece que hay una relación que viene del fútbol, viene una relación que tiene personal ya de tiempo atrás. Y eso puede ayudar a lubricar un poco los problemas con Argentina. Yo creo que hay que volver a negociar un nuevo acuerdo. Un nuevo acuerdo Peña-Milei sería acá. Tomando lo que se acordó con el acuerdo Macri-Cartes, ese acuerdo fue aprobado por el Congreso paraguayo. Sí, pero la Argentina. Argentina lo dejó ahí. No está rechazado tampoco, ¿verdad? Tampoco. Está ahí durmiendo. Entonces, ese acuerdo quedó ahí. Hay que actualizar seguramente, porque eran valores de la época, hace 10 años atrás. Hay que actualizar y ver si se puede volver a retomar. Eso va a ayudar mucho a ordenar Yacyretá, que hoy es un caos, ¿verdad? ¿Te parece? Entonces, y el tema de la hidrovía, yo creo que también puede haber, con ese entorno, más posibilidad de encontrar alguna salida para ambas partes, ¿verdad? Te cambio el escenario de preguntas. Sí. Milei gana como un ortodoxo de mercado, reivindica la escuela de Viena, los libertarios, los que creen que el Estado debe ser abolido, de que el Estado, no hay necesidad de Estado, el orden social se genera por generación espontánea, o sea, no es una cuestión dirigida por una razón o una voluntad política que la antecede. Y Argentina es un espejo para el Río de la Plata y determinados países. De hecho, el triunfo Milei fue tapa en todos los diarios del mundo. ¿Crees vos que esto va a marcar una tendencia en en el oleaje ideológico de la región? ¿O Milei va a llegar, no va a ser tan radical como él decía, va a ser un pragmático y al final va a tener que terminar su mandato? Bueno, si hace bien las cosas será reelecto o no. ¿Cómo lo ves? ¿Es un anclaje ideológico que va a marcar un nuevo horizonte en la región o será algo que se circunscribe en Argentina? Yo creo que, por un lado, lo de Milei es parte de una tendencia regional del triunfo de outsider, ¿verdad? De gente que viene de afuera. Outsider. Eso viene de todo el Pacífico.
Colombia, Ecuador, Perú, Chile. Y el de Ecuador es de derecha. Es de derecha. O sea, pero, o sea, te quiero decir que pareciera como que hay una tendencia, sí, más que de izquierda o derecha, más que... A los outsiders. A los outsiders, ¿verdad? La gente está descontenta con el sistema, rechaza el sistema y el que encarna ese cambio está tomando hoy el... Entonces yo creo que eso sí claramente, lo de Milei es parte de esa tendencia. Que hoy hablábamos justamente con José Tomás Sánchez, politólogo, y él decía que básicamente esa tendencia había recorrido todo el Pacífico, pero no el Atlántico. Acá Uruguay no entró, Argentina no entró, el outsider no había llegado a ningún lugar, ¿verdad? Acá en América, en el Atlántico diríamos, ¿verdad? Ahora con Argentina llega. No, pero también con Bolsonaro. Bolsonaro, sí. Bolsonaro es un diputado desconocido. Desconocido, sí. Podemos decir que ahí llegó también, ¿verdad? Yo creo que me da la impresión, ojalá me equivoque, ¿verdad? Tan grande es el problema que tiene enfrente, tan grande es, y tan pocas posibilidades tiene hoy de impulsar reforma y mayoría. No tiene mayoría en el Congreso para hacer nada, ¿verdad? Ni para sobrevivir políticamente, ¿verdad? Entonces... yo creo que tiene todas las condiciones de ser un presidente complicado, anárquico y que no debería terminar también, ¿verdad? Está girando hacia el pragmatismo. En la medida que gira el pragmatismo, lógicamente se va desdibujando el Milei que atrajo, el outsider que atrajo apoyo. Yo creo que hay grandes posibilidades que termine como Castillo, que termine como Boric mismo. Por más que continúa como presidente... Está muy golpeado. Está muy golpeado, ¿verdad? Lo que tiene enfrente es terrible. Y eso te quiero preguntar. Hay mucha gente que cree en las soluciones mágicas, ¿verdad? Y cree porque ganó Milei, esto se soluciona todo. Sin embargo, si hay que tomar ciertas medidas en Argentina, sacar los subsidios, hay más inflación porque la energía va a ser más cara. Si saca el cepo cambiario, el dólar, digamos, va, pero el peso va, la gente va a migrar al dólar, sí. Va a estar totalmente libre. ¿Cómo es el escenario económico argentino? Muy complicado. El problema de Argentina, mira, si fuera presidente, ¿qué haría? Si fuera presidente, haría lo que diría el manual. El problema es el siguiente, y eso yo me acuerdo una vez leí una frase del primer ministro griego, cuando fue la crisis de Grecia. Ajá. En que entró en default Grecia, no podía pagar la deuda. Era un hombre de izquierda, ¿verdad? Era un hombre de izquierda. Se va al Fondo Monetario y el Fondo Monetario, ¿qué le decís vos a un gobierno que está en default, que no puede pagar su deuda? Y bueno, es aritmética simple, tenés que aumentar ingresos y bajar gastos, ¿verdad? El problema es que ambas cosas son impopulares, ¿verdad? Entonces lo que le decía... por unos impuestos. Ingresos es aumentar los impuestos. Claro, por eso. Entonces lo que le decía al primer ministro griego, a la gente del fondo, le dijo, yo sé lo que tengo que hacer. Lo que quiero que me cuenten ustedes es cómo hago eso que usted quiere que haga y sobrevivo políticamente. Explícame cómo se sobrevive políticamente. El problema de fondo de Argentina es un déficit fiscal que arrastra de décadas, que en un periodo gasta más de lo que puede, tiene un nivel de beneficio a la gente que no puede pagar y entonces tiene un déficit. Ese déficit, por ir muy atrás, en la época de Alfonsín, se financió con emisión de dinero del Banco Central y llegó a la hiperinflación. Llegó a 3.000% y pico la inflación. Después vino Menem con esa inflación descontrolada y dijo, ahora yo no voy a emitir más. Puso la convertibilidad, no voy a emitir, si no entra $1, no voy a emitir un peso. Es un anclaje cambiario, diríamos, ¿verdad? Con eso se funcionó un tiempo, pero tenía el déficit. ¿Qué va a hacer? No podía emitir. Tuvo el recurso de endeudarse. Entonces, primero hizo privatizaciones. Privatizaciones quiere decir vender activos, ¿verdad? Es como que yo gaste más que lo que gano. Y ¿qué hago para no reducir mi déficit? Lo que hago es vender mi coche, vendo mi casa, vendo lo que tengo, pero sigo gastando igual que siempre, ¿verdad? Entonces después se le acabó a Menem los activos y comenzó el endeudamiento externo y terminó con el desastre en el 2001 con el default de la deuda. Y bueno, Argentina vive entre default e inflación, hiperinflación. Entonces ahora Milei tiene las dos cosas, no tiene crédito afuera
porque debido a todo ese comportamiento argentino no tiene crédito y tiene una inflación, emite dinero y tiene inflación. ¿El que tiene que hacer? ¿Qué dice el manual? Y encima para que la inflación no suba, para que la suba, pues esto debería ser mucho más alta, tiene congelado precios, varios precios. Tiene congelado el macroprecio, que es el tipo de cambio. Vos tenés en la economía el microprecio, que es el precio del agua, de esto, esos microprecios. El macroprecio son los grandes precios, y ahí tenés la tasa de cambio y tasa de interés. Claro. ¿Verdad? Él congeló la tasa de cambio, un cambio ficticio, le puso, también congeló o subsidió la energía, el transporte, una serie de cosas que también tienen, así diríamos, atajando. A pesar de todo eso, tiene una inflación del 140%. Él va a tener que ajustar los precios primero, va a tener que hacer un ajuste de precios y un plan de salida que sea creíble. Bueno, estuvimos con Alberto Acosta Canarino. Alberto, muchísimas gracias, muy lúcido como siempre, y una noche más, como diría Humberto Rubén.